Buenas y bienvenidos a esta sección del canal donde reviso películas o series y agrego mis comentarios que nadie pidió. Hoy hablaré de un clásico de la animación de finales de los 90, una época en la que los niños jugaban con tamagotchis, Friends estaba al aire y Shakira tenía el pelo negro. En el mundo de la animación, la nueva técnica 3D empezaba a dominar el medio, Cartoon Network reinaba los dibujos animados por televisión y los estudios se arriesgaban con sus contenidos creativos, aunque no siempre recibieran los ingresos que esperaban. En medio de este periodo de transición, surgió un pequeño proyecto aparentemente de la nada en 1999, una película producida por Warner Bros. Que utilizaba tanto la animación tradicional como la animación por computador para contar la historia de amistad entre un niño y un robot gigante. Así que siéntense, relájense, busquen unas crispetas porque vamos a ver de nuevo El Gigante de Hierro. Antes de verla les doy un poco de contexto. En 1986 se publicó una novela de ciencia ficción del poeta Ted Hughes, titulada El Hombre de Hierro. No el de Marvel, la cual describe la llegada inesperada a Inglaterra de un gigantesco hombre de metal, de origen desconocido, que provoca la destrucción del campo atacando la maquinaria agrícola industrial, pero luego se hace amigo de un niño pequeño y defiende el mundo de un monstruo del espacio exterior. Suena loco, ¿ah? En 1989 se publicó el álbum de Iron Man, The Musical por Pete Townshend, acompañado de un cortometraje con una mezcla de animación y live action. Tras una producción teatral inspirada en el musical, el proyecto fue adquirido por Warner Bros. El Gigante de Hierro estuvo muy cerquita de ser un musical. A finales de 1996, mientras se desarrollaba el proyecto, el estudio vio la película como la oportunidad perfecta para el debut como director de Brad Bird, un nombre que quizás conozcas por películas como Los Increíbles y Ratatouille. Lamentablemente, en 1998, la hermana mayor de Bird, Susan, fue asesinada a tiros por su exmarido en un homicidio-suicidio, lo que cambió por completo la vida del director y la perspectiva de la película. Bird le planteó una idea diferente a Warner. ¿Qué pasaría si un arma tuviera alma y eligiera no ser una? Desde entonces el equipo trabajó día y noche por 2 años y medio para darle vida a la cinta, pero un factor externo condicionó su futuro. El anterior esfuerzo animado de Warner Bros., Quest for Camelot o La Espada Mágica en Latinoamérica fue un fracaso financiero total. Los sobrecostes y la pesadilla de la producción hicieron que la compañía reconsiderara su apuesta por los largometrajes animados, dejando al Gigante de Hierro sin ejecutivos con un presupuesto menor y un calendario más corto. Irónicamente, como todo el mundo se apartó de este proyecto, la recompensa fue la libertad creativa, ya que, según Bird, El Gigante de Hierro está totalmente hecha por el equipo de animación. Pero esta no es la única batalla a la que tuvo que enfrentarse el gigante. Warner Bros. No estaba dispuesto a invertir más dinero en publicidad en otra película de animación, así que solo después de proyecciones de prueba exitosas, su mayor puntuación para una cinta en 15 años, y a solo 4 meses de su estreno, el estudio empezó a hacer una estrategia de marketing apresurada y pobre. Solo hicieron un póster para la película, que se convirtió en su póster final. Nunca se comprometieron con una línea de juguetes prevista con Burger King, y ni siquiera le dieron a Bird y a su equipo una fecha de estreno para la cinta hasta abril de 1999. Pero al Gigante de Hierro le fue súper bien en taquilla, ¿no? ¿Cierto? Tras su lanzamiento, el 31 de julio de ese año, la película solo recaudó $31,3 millones de los 50 millones invertidos. Hace un tiempo, el director admitió que tuvo parte de la culpa del fracaso en taquilla, ya que no comprendía del todo la importancia de una fuerte campaña de marketing. Se le dio la oportunidad de retrasar el estreno, pero dijo que no, porque pensaba que si la película era lo suficientemente buena, la gente iría a verla, pero nadie sabía qué carajos era el Gigante de Hierro. Para salvar algo de su inversión, Warner Bros. Renovó su estrategia publicitaria para el estreno de la cinta en VHS y DVD, además de su constante emisión en Cartoon Network, donde muchos, incluyéndome, la vimos por primera vez. Bueno, sin más cháchara, ahora sí, hablemos del Gigante de Hierro. La película empieza con un barquero en una tormenta, quien es sorprendido por unas extrañas luces en el horizonte. Son 2 luceros. Ya de mañana nos trasladamos al estado favorito de Stephen King, Maine, y conocemos a nuestro protagonista Hogarth, un niño inquieto y curioso que no puede tener ardillas en la casa, pero sí un rifle bajo la cama. Ni siquiera lo verás, estará en una jaula. Y luego te compadecerás y dejarás que ande libre en la casa.
¿Recuerdas el mapache, Hogarth? Ay, yo sí recuerdo al mapache. En el café conocemos a Dean, un artista de la llamada generación Beat de los años 50, que si no sabes quiénes son, búscalos, son interesantes y seguro que ya has visto su influencia antes. En la cafetería, Hogarth despierta a Dean mientras busca su ardilla bajo la mesa y le ruega que no cause un alboroto que alarme a su madre. Antes de que puedan seguir hablando, son interrumpidos por un pescador que afirma haber visto un objeto llegar desde el espacio, un detalle que cobra mucha importancia porque la película está ambientada en 1957, en plena Guerra Fría, la carrera espacial y en medio de la paranoia por las armas nucleares. Y se dirigía a la Tierra. Hablé a Washington para comunicarlo al gobierno. Flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. De repente, Dean encuentra a la ardilla muy cerca de las nueces y la libera causando un desastre en la cafetería. La cuenta. Esa noche, Hogarth se queda solo en la casa y escucha algunos ruidos extraños afuera, y como todo niño de película gringa que no conoce la delincuencia común, va a revisar qué es. En medio del bosque se topa con el mismísimo gigante de hierro, quien camina directamente hacia la planta de energía de la ciudad. Hogarth salva al robot cortando la energía del pueblo y la misteriosa máquina desaparece antes de que su madre lo recoja. ¡Hogarth! ¡Mamá! ¿En qué estabas pensando? ¿No te he dicho que no puedes salir solo en la noche? ¿Qué harías si te pasara algo? Lo siento, mamá. No vuelvas a hacerme esto, Hogarth. Estaba tan asustada. Creí que no te encontraría. Me gusta que, aunque el personaje de Anne es pequeño, cada una de sus líneas y expresiones demuestran que está lidiando con muchas cosas a la vez. Su marido aparentemente murió en el servicio, tiene que criar a su inquieto hijo sola, trabaja 2 turnos como camarera para mantenerlos, y sin embargo sus problemas nunca se traducen en resentimiento hacia su hijo. Annie es una madre realista y un personaje simpático. Los extraños sucesos llaman la atención del gobierno y llega el agente de asuntos. No estoy autorizado para revelar los datos de la agencia para la que trabajo y todo lo que eso implica. El robot deja mordiscos por toda la ciudad y también se traga parte del carro del agente, convenciéndolo de quedarse a investigar. Por otro lado, Hogarth quiere demostrarle a todos que no está mintiendo y va en busca del robot, pero las cosas no salen como se lo espera. Por fortuna de todos, Hogarth no muere, sino que se golpea la cabeza contra una rama y se encuentra por primera vez cara a cara con el robot. Tú llegaste del cielo, ¿no? De allá arriba. ¿Acaso no recuerdas nada? Tal vez será por ese chichón en tu cabeza. ¿Porque la anatomía de los robots gigantes del espacio es la misma que la de los humanos? Hogarth intenta hacer entender al gigante que tiene que marcharse. No, yo me voy. Tú te quedas. No me sigas. Pero el robot no le entiende y lo sigue. Cuando llegan a la vía férrea, el gigante empieza a comerse los rieles. Al oír que se acerca un tren, Hogarth le grita que repare las vías. ¡Está bien! ¡Déjalo como está! ¡El tren se acerca! ¡El tren se acerca! ¡Date prisa! ¡Quítate de ahí! El tren choca contra el robot rompiéndolo en pedazos. Sin embargo, las partes comienzan a rearmarse gracias a una señal que sale de su cabeza. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. El niño esconde al robot en una granja y regresa a su casa a comer, pero se da cuenta que el gigante necesita una mano. Para distraer a su madre, Hogarth hace una recreación de cuando tu compañero el predicador rezaba la misa en la mañana. Te agradecemos por la comida que mamá puso ante nosotros. ¡Sí, detente! Di al diablo que cuando haga cosas malas y... ¡vete de aquí! Oh, Satán. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! La mano metálica sigue explorando, y qué conveniente que pueda escuchar, ver y comportarse como un perrito. Los sucesos en las vías llevan a la gente a la casa de Hogarth y les pide usar el teléfono.
¿Qué tal, chico? Ken Mansley, trabajo para el gobierno. Jaja, amo esta escena. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Aprecio que el agente Kent sea un hombre con credibilidad dentro del ejército, que no solo tuvo que convencerse a sí mismo de la existencia de sucesos inexplicables, sino que tiene que convencer a los demás de ellos, y hasta él sabe lo loco que suena. Si miramos la película desde su punto de vista, es un hombre que está tratando de prevenir una amenaza potencialmente letal, en la que la vida de muchas personas depende de que le crean. Incluso su director decidió que la historia tuviera lugar en los años 50, ya que sentía que este periodo presentaba una superficie amable, pero que debajo de ella había una paranoia increíble de que todos iban a morir en cualquier momento. Por cierto, el detalle de los guantes con carita es fantástico. Ken descubre que Hogarth es el dueño del rifle de municiones que encontró en la planta eléctrica y lo interroga. Sin embargo, son interrumpidos por la mano en el baño. ¿Hogarth? ¿Hogarth? ¡Mamá! ¿Puedo tener privacidad? Lo siento. Se quedó sin cara. Hogarth logra echar a Misley y se va a visitar al robot en el granero. Allí le enseña sobre el bien y el mal de la mejor manera que puede hacerlo un niño de 12 años. Este sujeto es Superman. Solo usa sus poderes para el bien, jamás para el mal. No lo olvides. Ay, ¿no tienes de Marvel? Oh, el átomo, la amenaza metálica. Él no es un héroe, es el villano. No es como tú. Tú eres de los buenos. Tanta charla le da hambre y se van a buscar comida en un basurero a las afueras de la ciudad. El robot se está dando el festín hasta que despiertan al dueño de la chatarrería, quien resulta ser Dean. ¿Qué soy? ¿Un chatarrero que vende arte o un artista que vende chatarra? Mientras Hogarth habla de sus problemas escolares, Dean le da un consejo que también es la moraleja central de la historia. ¿A quién le interesa lo que creen esos cretinos? Ellos no deciden quién eres, decides tú. El artista chatarrero descubre al gigante y Hogarth le pide que se quede en su patio, y como es muy buena gente, lo toma de la mejor manera posible. Al final lo convence y regresa a la casa, donde su mamá le tiene una sorpresa. Hola, campeón. ¿Descansaste? Resulta que el agente alquiló el cuarto libre de su casa para vigilar de cerca sus movimientos, los cuales no son tan difíciles de seguir porque Hogarth es tan sigiloso como un gorila en una cristalería. ¡Cuidado con esa vaca! En mi pueblo, donde las noticias viajan a la velocidad del chisme, el gigante de hierro ya estaría vendido por piezas en el centro. Mientras tanto, en la película, el agente Kent halla la cámara de Hogarth y al revelar las fotos encuentra la información que necesitaba. En una de las escenas más emotivas de la película, el robot aprende sobre la muerte por primera vez al ver morir un ciervo por una herida de bala. Triste por los sucesos, Hogarth lo consuela, enseñándole que Sé que te sientes mal por lo del venado, pero no fue tu culpa. Los seres mueren. Es parte de la vida. Es malo matar, pero no es malo morir. Al regresar a casa, el agente amenaza al niño con separarlo de su madre. Él, intimidado, le revela la ubicación del robot y el ejército se prepara para llegar a Maine. Sin embargo, Hogarth se adelanta y prepara un plan con Dean para hacer pasar al gigante por una pieza de arte más de su excéntrico taller. Pero tengo que hacerme a la idea de desprenderme de él. Yo lo vine a hacer. Deme tiempo para cortarle el cordón umbilical. Ahí está. Claro que aún no lo he vendido. Al verlo, Misley es humillado y despedido por el general del ejército. Todo parece ir muy bien hasta que el gigante se le zafa un tornillo y ataca a Hogarth. Es tan solo una máquina, Hogarth. ¿Por qué crees que vino el ejército? Es un arma enorme que camina. Cuando escuché sus palabras por primera vez pensé que estaba juzgando al robot con demasiada dureza, dado lo relajado que había sido antes.
Pero al finalizar la película, me enteré de una escena que no terminaron de animar en la primera versión de los 90, pero que fue añadida en la edición especial de 2015. En esa escena, Dean ve un sueño del robot emitido por la televisión, donde se confirma que el gigante de acero es un arma enviada desde el espacio para destruir planetas. Así que ahora la reacción de Dean tiene más sentido. Sin embargo, creo que le quita la sorpresa al clímax cuando el robot ataca al pueblo. ¿Qué opinas? ¿Es mejor con o sin la nueva escena? Siguiendo con la película, Dean encuentra la pistola de juguete y se da cuenta de que el gigante solo se estaba defendiendo, por lo que alcanza a Hogarth con su moto cuando el gigante llega a la ciudad. En Rockwell, el robot salva a 2 niños que caen de un tejado ante el asombro de los testigos, pero las tropas del ejército también lo ven, regresan y atacan. Yo no soy arma. Asustado, el robot escapa con Hogarth en la mano, y Dean intenta convencer al ejército para que detenga el ataque. Y Kent le dice que no se preocupe, que él se va a encargar de todo. Dice que el monstruo mató al niño, señor. Hay que detenerlo a toda costa. Todo parece perdido hasta que el gigante se acuerda que puede volar como Superman. ¡Extiende tus brazos hacia adelante, como Superman! Los dos son derribados del cielo y el robot cree que Hogarth no sobrevivió a la caída. Inundado de rabia, el gigante muestra para lo que fue creado. Los militares activan todos los protocolos de defensa, le avisan al presidente, a la marina, a la fuerza aérea, pero nadie puede con la fuerza destructora del gigante, excepto Mechagodzilla. Nada, mentira, eso no pasa. La madre de Hogarth lo encuentra vivo y lo lleva al pueblo para que lo revise un médico. Sin embargo, los soldados han acordonado el área. Tenemos que llevar al niño a un hospital. ¿Cuál niño? ¡Hogarth! Hogarth lo hace volver en sí, pero Kent ordena el misil de todos modos, olvidándose de un pequeñito detalle. El misil está dirigido a la posición actual del robot. ¿Dónde está el gigante? Bueno... Estás bien pendejo. Bien pendejo. Condenados a morir, el gigante entiende lo que debe hacer y le da un último adiós a su amigo. Quédate. Yo me voy. No me sigas. Eres lo que tú decides ser. Rayos, comenzó a llover. No, señor. No está lloviendo. Claro que sí. Tiempo después hacen una estatua en honor al robot. Dean se convierte en padrastro y Hogarth recibe la única pieza que encontraron del gigante de acero. Esa noche Hogarth escucha un pitido familiar proveniente del tornillo, que intenta salir por la ventana para unirse a las demás piezas. Y con el mejor final que pudo tener esta película, nos muestran que Superman está vivo para volar una vez más. Y esto, señoras y señores, fue El Gigante de Acero. Este filme pudo haber copiado la fórmula de E.T. Un niño conoce a un extraterrestre y se hacen amigos, pero en su lugar eligió ser mucho más. El Gigante de Acero explora temas difíciles como la muerte, la violencia, la xenofobia y la paranoia sin perder la mirada esperanzadora de un niño, y por eso creo que todos los momentos emotivos de esta película se sienten ganados. Cada uno de ellos proviene de un lugar genuino que resuena con su público incluso 20 años después. La discusión del libre albedrío está poderosamente expuesta en la narración. Es tanto una bendición como un medio para hacer daño dependiendo de lo que elija hacer. En ningún momento subestiman la inteligencia del público, algo que hacen muchas películas para niños. En cuanto a la animación, la mezcla de 2D y 3D está muy bien hecha, y admiro el enorme cuidado de los pequeños detalles, aunque no sean el foco de la escena. El sutil cambio de estación de otoño-invierno, la obsesión con una guerra nuclear, los movimientos de fondo, etcétera, etcétera. Esto le da un toque de realismo a la cinta y también hace que la mires una y otra vez y te sigas sorprendiendo. En general, creo que El Gigante de Hierro es una de las mejores películas de animación que se han hecho y se ha ganado merecidamente su lugar como un clásico.
Eso es todo lo que tengo que decir porque ahora les toca a ustedes y les pregunto, ¿ya se vieron El Gigante de Hierro? Y si ya la vieron, ¿qué les pareció? Muchas gracias a Ivonne Hernández por comentar en mi tier list de villanos de Disney y muchas gracias a ustedes por ver este video. No dejen morir este canal, denle like, suscríbanse y no olviden hundir a la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Alu les dice, bye.